y nos dio luz y nos regeneró y puso en nosotros fe para creer y nos salvó por su gracia y derramó su Santo Espíritu, ¿cierto?, en nuestros corazones por su amor, ese amor con el cual Dios nos amó, nos ha dado la capacidad de poder hoy día nosotros amarle a Él. Pero el amor hacia Dios no se refleja solamente en palabras, es como hablábamos un poco anoche. La boca da para mucho, es como el papel, ¿cierto? Los hechos son los que respaldan lo que nosotros hablamos. Ahora, había una gran cantidad del pueblo que cojeaba en estas dos opiniones. ¿Quién era Dios? ¿Quién es Dios? No sabían cuál escoger y muchos no tenían ninguna religión en absoluto, o sea, estaban entregados al más absoluto incierto camino, incierta decisión. No estaban determinados en nada, estaban confundidos entre las diferentes opiniones. Se ha dado o se ha topado con personas que, no sé, en realidad, no sé si el católico, no sé si el musulmán, no sé si el evangélico, no sé quién tiene la razón, pero estoy ahí meditando, ¿será que sí, será que no? Así había muchos dentro del pueblo de Israel. Muchos de los que profesaban creer en Dios, en el Dios verdadero, estaban fríos e indiferentes. Hay muchas personas que profesan creer en Dios, pero son personas frías, son personas indiferentes, que no se preocupan de servicio a Dios, que no se preocupan siquiera de en su vida glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Y nosotros que hemos sido salvos, nuestro fin principal es glorificar a Dios en toda nuestra vida. No podemos estar ni fríos ni indiferentes. Número 2. Esta reprensión, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Eso es una reprensión. Dios nos está reprendiendo. ¿Hasta cuándo vas a vacilar en tus decisiones? Si Dios es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, id en pos de ellos. Esta reprensión implica, número 2, que el cojear entre dos pensamientos es insensatez. Es insensato mantenerse en el medio. Es mejor decidirse. Por eso que la Biblia dice que mejor fueras frío, ¿cierto?, o caliente. Y no tibio, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es mejor que te decidas. Si sirves a Dios, sírvele. Y si no, bueno, vive como vive cualquier gentil, pero toma una decisión, porque el estar en medio es insensato. Si el Señor es Dios, síganle. Pero si Baal, entonces síganle a Él. Esto implica que el pueblo debía decidirse o por el uno o por el otro. Observemos entonces el silencio del pueblo. Parece que en sus conciencias fueron convencidos de su insensatez. Como no había una decisión, su insensatez se vio reflejada en que no hubo respuesta. Porque cuando uno responde cuando tiene claridad, cuando tiene una convicción, cuando tiene un punto de vista. Los que no tienen opinión son personas vacilantes, son personas que en cierta manera están mostrando que es insensato mantenerse en un punto medio. Debe existir un equilibrio, pero en el caso de las decisiones en nuestra vida siempre debemos decidir o por una opción o por otra. Nosotros no podemos ir por la vida claudicando ni vacilando en nuestras decisiones. Ellos no tenían nada que responder para justificarse. ¿Tienes algo que responder en esta mañana? ¿Quién es Dios? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Ese es el llamado. Esa es la reprensión. Número 1. Vamos a ver la enseñanza que nos deja la indeterminación en la religión. Y la indeterminación en la religión es muy insensata. Veremos si alcanzamos a completar el sermón esta mañana. Son 3 puntos, vamos a estar viendo. La indeterminación en la religión es muy insensata. Vamos a ver, número 2, que continuar en este estado de indeterminación o en este estado indeterminado en las cosas de la religión es muy insensato por 8 razones que ya las vamos a mencionar. Y número 3, vamos a estar viendo en este sermón, o si vemos una serie de sermones,
Las siguientes son señales de que los hombres cojean entre dos pensamientos en este asunto. Y vamos a ver cuáles son esas señales. A lo mejor nosotros podemos estar o tener esas señales. Número 1, entonces, partimos con la indeterminación en la religión es muy insensata. Muchas personas permanecen muy indeterminadas en cuanto a la religión, y eso usted lo ha visto muy a menudo, ¿no? No, yo no sé cuál decisión tomar, no sé cuál es la religión verdadera. ¿Cuál será la religión verdadera? Y están ahí y claudican en tomar una decisión. Muchos que son bautizados y profesan su religión y parecen ser cristianos, están en sus mentes todavía cojeando entre dos pensamientos. Nunca llegan plenamente a una conclusión de que si quieren ser cristianos o no. Fueron bautizados, tienen una vida religiosa, tienen una vida de tradición, pero nunca se deciden realmente a ser creyentes, a ser cristianos, a seguir a Cristo. Están claudicando entre dos pensamientos. Nunca llegan plenamente a una conclusión. Fueron enseñados desde su niñez en la religión cristiana. Han escuchado la predicación de la Biblia, pero continúan y crecen y envejecen en un estado no resuelto, ni se quieren comprometer con el cristianismo. Y muchos continúan así toda su vida. Vamos, por favor, los textos son de mi autoría, los textos los he puesto yo, por eso que es una adaptación del sermón de Jonathan Edwards. Este sermón fue predicado por ahí por el 1600, 1700, para que tenga usted noción. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso 1 al 15. Nosotros nos encontramos con una de las historias más tremendas respecto de conocer o no a Dios, entregarse o no a Cristo. Jesús y Nicodemo tienen una de las conversaciones más profundas y que vale la pena que nosotros meditemos en ella respecto de cómo conocemos a Dios y cómo podemos ver y entrar en el reino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Con esto reconocemos que este personaje había llevado una vida religiosa, como lo que estamos viendo. Había sido a lo mejor circunciso, ¿cierto? Lo que hoy día nosotros podemos entender como bautizado, profesaba una religión, ¿cierto? Y había sido criado en la exposición de la Torá, o la ley, o las escrituras. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, lo estaba reconociendo como maestro. Sabemos, miren lo que dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero si nosotros queremos tener a Cristo como un Salvador, como nuestro suficiente Salvador, Jesús es más que un maestro. Él es más que un mero maestro, Él es el Señor, Él es Dios. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales que hacía Jesús eran las señales que respaldaban la inauguración del reino de Dios, que respaldaban su ministerio, que respaldaban que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Son interrogantes, pero en el fondo están mostrando una indeterminación. Sabemos, dice él, que has venido. Él tenía el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué Jesús mismo les dice, a vosotros que tenéis la palabra y son ellas las que dan testimonio de mí, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no me creen a mí, si son ellas las que están dando. Tú has sido educado desde pequeño en las Escrituras, estás reconociendo que vengo de Dios como maestro y estás viendo las señales y sigues dudando.
Sigues indeterminado, no estás tomando una decisión. Y Jesús le da una cátedra respecto del nuevo nacimiento, de que es imposible para los hombres, por muy religiosos que se muestren, a menos que Dios haya actuado en ellos soberanamente y los haya tocado y llamado irresistiblemente a su salvación, porque la salvación le pertenece al Señor, es imposible que los hombres puedan ver el reino de Dios y puedan entrar en él. Esto de ver el reino de Dios significa que cuando tú has sido salvo, que cuando tú has sido traído a la gracia, tú puedes ver el reino de Dios, puedes ver su gloria, puedes ver su grandeza, puedes ver sus beneficios, puedes ver su consolación, puedes ver que está Jesús, puedes ver la cruz en la cual tenemos consuelo, refugio, amparo, protección, puedes ver que tenemos una morada que está preparada en los cielos, gloriosa, inmarcesible, incontaminada para nosotros. Puedes verlo y lo crees y lo anhelas, pero no solamente puedes verlo, sino que también puedes entrar en él y dirigirse hacia ello. Tú puedes ver cuando has sido salvo, puedes ver la necesidad de la gente de oír el Evangelio, puedes ver cómo hay muchas personas que están en esta condición, que claudican entre dos pensamientos, pero ¿cómo se salvarán si no oyen el Evangelio? ¿Y quién les irá a predicar? Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Pero para eso hay que tomar una decisión. No podemos vivir en la indeterminación. ¿Se da cuenta? Vivir en la indeterminación en la religión es ser muy insensato. Ese fue la insensatez de Nicodemo, de no tomar una decisión. Él vino de noche porque tenía miedo de la religión farisea de aquel tiempo. Él tenía miedo de que lo vieran relacionarse, juntarse con ese carpintero que se hacía llamar el Hijo de Dios. A diferencia de él, la mujer samaritana se encontró con Jesús al mediodía. A diferencia de él, muchos otros vinieron a Jesús a la luz del día. No les importó lo que pudieran decir de ellos o de ellas, pero querían ver a aquel del cual procedían la libertad, la paz, la salvación. Algunas personas nunca determinaron en sus mentes si hay alguna verdad en la religión o no. ¿Se ha puesto a meditar en esto? ¿Hay verdad en la religión? ¿Se acuerda cuando tuvimos la serie de sermones verdadera religión? ¿Verdadera fe? ¿Verdadera religión? ¿Hay verdad en la religión? Claro que hay verdad en la religión. ¿La religión es verdadera? Es verdadera. La religión no es mala, la religión es buena porque la religión es divina. Dios ha instituido la religión. El problema está en el hombre. Cuando cae en religiosidad, eso es dañino y eso es malo. Pero la religión es buena porque la religión nos hace o nos constituye personas que tenemos una relación con un Dios personal. Y el único Dios personal es el Dios que nosotros encontramos en el cristianismo. Todas las otras religiones no muestran un Dios personal y un Dios que se relaciona con su creación. Si hay alguna verdad en la religión o no. Escucharon de las cosas de la religión desde su niñez, pero nunca llegaron a una conclusión en su mente de si esto es real o fantasía. ¿Es verdadera la religión o es meramente una fábula? Esto que nos hablan de un Dios, esto que nos hablan de una creación, esto que nos hablan de un cierto hombre que murió en la cruz, ¿es verdad o es fábula? ¿Es historia o es real? Por eso que nosotros cuando vamos a estudiar las Escrituras vemos el texto en el contexto general de las Escrituras, pero también tenemos la historia que nos está mostrando que lo que las Escrituras están diciendo es verdadero. La historia respalda lo que la Biblia ha mostrado.
No en vano, la historia se divide en dos, desde la aparición de Cristo en esta tierra. Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es universal. La historia misma está mostrando que lo que las Escrituras nos dicen es verdadero. En particular, algunos nunca determinaron en sus mentes si existe algo así como la conversión. ¿Debemos convertirnos? Claro. Existe una conversión. La conversión es un cambio absoluto de rumbo. Es el arrepentimiento. Yo iba para un lado, ahora voy para el otro. Es el cambio absoluto de dirección. Yo antes amaba el pecado, me complacía con el pecado, me sentía agradado con el pecado, y hoy día aborrezco el pecado. No amo más el pecado. Antes me deleitaba en vivir en el mundo haciendo lo que me diera la regalada gana sin tener en cuenta a Dios en mis caminos, pero hoy día me sujeto a la voluntad de Dios. Ese es el cambio. Eso significa conversión. Antes iba yo tras los ídolos mudos, tras los ídolos ciegos, y me postraba ante ellos y los besaba, porque les demostraba amor. Si me cumplían una cosa estaban bien, si no me cumplían una cosa los ponía al revés, los daba vuelta, los castigaba, porque eso hace la gente con sus ídolos. Hoy día no. Hoy día yo sé que hay un Dios verdadero y que todos los demás son ídolos, y los ídolos nada son. Yo amo a ese Dios y sirvo a ese Dios porque Él me amó, porque Él me salvó, porque Él me perdonó, porque le estoy eternamente agradecido y porque jamás podré pagar con nada de lo que yo haga lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Es gracia. Escucharon hablar mucho de ello y saben que muchos pretenden haberlo experimentado, pero nunca resolvieron si todo esto quizás sería solo hipocresía o tan solamente pretensión. Y esto nosotros encontramos muchos de esta forma en la religión. Hipócritas y gente presuntuosa, que aparenta ser algo, pero en el fondo son otra cosa. Por eso Cristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos presumen ser algo, pero en el fondo son otra cosa. Nosotros debemos ser lo que somos. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Pero no puedes vivir en la indecisión porque serás insensato. Algunos nunca llegan a una determinación de si las Escrituras son realmente la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cuánta insensatez? ¿Es verdad la religión? ¿Es cierto? ¿Hay verdad de la religión? ¿Existe realmente un Dios? ¿La palabra de Dios es verdad? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Todas esas son interrogantes que llevan a la persona a mantenerse en una indecisión. ¿Las Escrituras son realmente la palabra de Dios o es el invento de hombres, como muchos dicen por ahí? Y si la historia acerca de Jesucristo quizás son solo fábulas, busca Juan, en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 17, el verso 17. Juan 17, 17. Jesús dice, leo el 16 primero: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17: santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice Cristo? Tu palabra es verdad. La Biblia es verdad. La Biblia es la verdad. Y es la verdad revelada de Dios para los hombres. Está abierta por gracia a sus escogidos, ¿cierto? A los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni se salven, ni les sean perdonados sus pecados. Pero si a ti se te abrió el oído, si a ti se te abrió la vista, si a ti has sido traído a la casa del Señor,
es porque eres un hijo de Dios. Es porque Dios te está llamando. Es porque debes tomar una decisión. Es porque no debes mantenerte en la insensatez.